Recibimos a Iván Carrino, a quien ya le doy el agradecimiento por acercarte. ¿Cómo estás, Iván? Hola Nicolás, bueno, un gusto estar acá. Gracias. Gracias. Y lo presentamos del siguiente modo. Iván Carrino es licenciado en Administración y tiene un máster en Economía. Es consultor de empresas, es escritor y conferencista. Es investigador asociado del Centro Faro de la Universidad del Desarrollo en Chile. El tema que queremos abordar hoy, que tiene que ver con conservadurismo, liberalismo, y es, ¿qué entendemos hoy por libertad? Bueno, no sé si hoy o siempre, ¿no? Digamos, yo creo que la definición de libertad liberal es la de la ausencia de coacción, si se puede resumir en una frase, pero básicamente uno es considerado, yo digo, la gente es libre en la medida que tome sus decisiones y ese proyecto de vida que persigue no se ve impedido coactivamente por otro o por un grupo de otros, ¿no? Entonces, la libertad es un concepto bastante mínimo, que simplemente exige que el resto te permita ser. Eso no quiere decir que el resto te tiene que dar, no sé, medios para conseguir los fines, ¿no? Digamos, ahí ya es parte de la responsabilidad individual y de la capacidad propia de conseguir recursos, pero sos libre en la medida de que otros no te impidan buscar tus propios objetivos, perseguir tus propios sueños, ¿no? Entonces, libertad yo creo que esa es una buena definición y bastante clásica tal vez, o trascendental, o digo, universal. Sí, casi de Adam Smith, ¿no? O sea, bien, bien básico. Hmm. Ahora, partiendo de los primeros preceptos de libertad y de esos pensadores que terminaron influyendo en todas las revoluciones liberales del mundo, entra el Estado de todos modos, un nuevo concepto de Estado. Bueno, a ver, el Estado, O sea, pasamos de las monarquías a sí, ¿no? otro modelo. Digamos, para el primer, a ver, uno de los grandes pensadores del liberalismo político, John Locke. Ujú. No es que para Locke no tenía que haber un Estado, justamente el Estado era una tercera parte a la que le íbamos a dar el monopolio de la fuerza para que se asegure de que en esa sociedad prevalecieran ciertos derechos básicos, ¿no? Que Locke dice, bueno, son derechos inalienables, son derechos que cada uno tiene. Y dice algo así como, en el estado de naturaleza cada uno debería poder defender esos derechos, ¿sí? Que son esencialmente derecho a la vida y a la propiedad. Eh, pero claro, si yo tengo esa capacidad de defender esos derechos, vos tenés la tuya, el vecino tiene la suya, de repente cada uno puede llegar a ser juez y parte, y ese es un problema, entonces mejor le delegamos al Estado, ¿no? Después, más adelante, Adam Smith va a decir, el Estado tiene, además de, él es recontracrítico de los funcionarios estatales, del gobierno, de las monarquías, pero sin embargo les adjudica el rol de seguridad, justicia, y encima agrega realizar ciertas obras que los privados no harían, pero que igual son muy buenas para la sociedad. Defiende la educación pública, cierto rol para el Estado en la educación da Adam Smith. Eh, Yendo a lecturas más austríacas, tenés a Mises o a Hayek defendiendo un rol para el Estado, un rol del Estado mínimo. El Estado mínimo es el Estado que tiene que garantizar esa libertad. O sea, para que yo pueda perseguir mi propio deseo, para que yo pueda perseguir mis propios sueños, o el famoso dictum, creo que es de la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos, ¿no? La búsqueda de la propia felicidad. Bueno, que el Estado venga y le impida a otro tratar de coartarme a mí. O sea, el Estado tiene que perseguir el robo, tiene que perseguir el secuestro, tiene que perseguir el asesinato. Así que sí, desde puntos de vista liberales clásicos, el Estado tiene un rol y justamente ese rol es preservar los derechos individuales, ¿no? Ahora, acabas de citar Estados Unidos y uno no puede dejar de pensar en todo lo que fue esa usina de pensamiento de los padres fundadores y de las tensiones entre la visión de Jefferson, la de Hamilton y compañía, y cómo todos terminaron siendo presidentes Ujú. a su momento, y sin embargo esa visión de un Estado absolutamente federal y un gobierno central más bien débil frente a los estados, terminó construyendo con el paso del tiempo en el gigante poderoso que es Estados Unidos. Y cómo la visión liberal de las revoluciones en las Américas terminó generando esta América Latina de tantos vaivenes y de tantos
gobiernos con tendencias a perpetuarse. ¿En qué crees que falla? No, es una pregunta difícil de responder. Es cierto que la Constitución argentina, basada... Alberdi era alguien que había leído a Adam Smith. eh, Adam Smith, a su vez, hace poco leía un texto donde se relata la amistad que tenían Adam Smith y David Hume, Ujú. ¿no? Y un presidente norteamericano, creo que era Franklin, vive en la casa de Hume, o sea que toda esta gente como que se conocía, Sí, sí. Alberdi los lee, los conoce, trae el pensamiento ese, con esas ideas crea, sienta las bases para la Constitución argentina, la Constitución argentina es súper liberal. Pero bueno, creo que en algún momento del tiempo también esto es algo más bien global, suelo mirarlo así, en los años 30, la fe en el mercado libre, en las libertades individuales, realmente entra en crisis, con la crisis del 30, y, y el mundo se va cerrando, o sea, en Estados Unidos es verdad que no se vuelve todo para atrás, pero aparece la figura de Franklin Delano Roosevelt, ¿no? Con un programa muy intervencionista, muchas regulaciones, el Estado gastando y demás. Inglaterra se cierra sobre sus colonias, deja de comprarle a los de afuera, entonces de repente hay una emergencia del nacionalismo, del proteccionismo, y Argentina, bueno, hace lo propio, digamos, ¿no? Acá ponemos un cepo, nos cerramos también, vamos hacia la industrialización por sustitución de importaciones y poco tiempo después llega Perón con el discurso de la redistribución del ingreso y bueno, se abandonan esos puntos de partida liberales que teníamos a principios del siglo XX. Y bueno, y así hemos estado a la deriva. América Latina en general se fue por estas ideas y luego el único que despertó del sueño intervencionista, el primero, fue Chile, que no despertó de la forma más idílica y hermosa que podemos decir, porque fue a través de un golpe de Estado, fue a través de la violencia, pero no obstante eso, hubo un programa económico que funcionó y fue un programa económico que recuperó las bases del orden liberal, ¿no? Es decir, Me acabas de dar mm, el pie perfecto, ¿no? Porque la Argentina también, si bien no al nivel de programa económico a largo plazo de Chile, también tiene vinculado como que el liberalismo económico es cosa de dictaduras. mm, Em, pero también existe un liberalismo social. Y en el caso de Chile, al mencionar directamente a Pinochet, mm. tengo un plan económico liberal, pero un Estado represivo. Un Con Estado lo cual, represivo, una sociedad más conservadora, con valores más conservadores, o el sea, gobierno tomamos del allí. liberalismo la parte económica nada más. Bueno, claro, papá, es que lo que pasa es que ahí aparece como esa tensión. O sea, liberalismo como filosofía política es mucho más grande que el liberalismo económico, es mucho Ujú. más grande que impuestos bajos, de regulación, apertura económica. Todo eso es absolutamente deseable, le ha traído prosperidad al mundo. Pero el liberalismo es esto, es respetar los derechos individuales, es respetar la búsqueda de la felicidad, y la búsqueda de la felicidad es eh, para algunos una familia, para otros es otro tipo de familia, para algunos es un tipo de consumo, para otros es otro tipo de consumo, para algunos es vivir una vida consagrada al deporte, para otros es una vida consagrada al estudio, y para otros es una vida que, bueno, trabajar un poquito y tratar de ir a la playa. Y todo eso, digamos, es respetable y es parte de la individualidad. Y muchos gobiernos que tenían políticas liberales en lo económico a lo largo de la historia en Argentina, sí, se combinaron con otra cosa, se combinaron con un conservadurismo social, con una forma de, con un poco de condimentos religiosos, ¿no? Como que los valores tienen que venir de alguna religión, como que tiene que haber ciertos valores que ordenen y que eso también le ponga límites a la libertad individual. Entonces, bueno, claramente ahí empieza a haber una superposición entre libertad económica, pero a la vez no libertad en materia social, en materia civil, o de sospecha. Esa libertad nos parece un poco sospechosa, ¿no? Para algunos conservadores, ¿no? Si no muy sospechosa. Entonces ahí aparece obviamente una tensión, ¿no? Sin duda. Hay otro fenómeno global que va variando con el tiempo, pero que no deja de ser global, y es que o reinan los gobiernos, abundan los gobiernos que son liberales en lo social y bastante proteccionistas en lo económico, o liberales en lo económico y bastante conservadores en lo social, y se va moviendo por oleadas en el mundo occidental. ¿Hay experiencias de países que hayan sido liberales en lo económico y en lo social? Bueno,
Bueno, es buena pregunta, pero mira, yo hace un tiempito escribí un artículo, ¿no? Sobre temas de este tipo, ¿no? Y hay un autor español que se llama Contreras, que él trata de armar un argumento liberal en economía, pero donde dice, para que prevalezca la libertad económica, necesitamos tener valores sociales conservadores. Y eso implica una familia heterosexual, marido, mujer. Y entonces ahí vos decís, che, ese link existe, corresponde, se corresponde con la realidad. Entonces, la realidad es que no, porque vos tenés, por ejemplo, que primero los países primeros en libertad económica, de acuerdo con el índice de libertad económica, allí, en esos países, es donde hay, por ejemplo, más leyes de matrimonio igualitario, adopción homoparental. Entonces, no hay, dado que hay familia tradicional, entonces hay libertad económica. No, no, justamente en esos países que son libres, económicamente libres, conviven este tipo de leyes. De hecho, ahí Argentina es como un outlier. Es como el caso raro, porque Argentina, digo, con el kirchnerismo era puro socialismo económico, digamos, pero tenía esta ley de matrimonio igualitario, uno de los primeros de América Latina. Pero no éramos el primer país del mundo, digo, en otros países más avanzados, desarrollados, ya existían este tipo de leyes, ¿no? Y lo mismo si haces el cruce con los países con más alto PBI per cápita. O sea, los lugares donde hay igualdad en esta materia y, vamos a decir, cero conservadurismo, porque obviamente es una mirada poco conservadora la de aceptar parejas del mismo sexo, adopciones de parejas homoparentales y demás, también son los países más ricos del planeta. O sea, en los países pobres vos no encontrás, digamos, hay solo 29 o 30 países que tienen matrimonio igualitario, tampoco son muchos, ¿viste? Ujú. Bueno, todos están enormemente concentrados en los países más ricos del mundo. Entonces, este link que algunos conservadores quieren hacer entre conservadurismo social y libertad económica, digamos, no existe, porque justamente donde hay libertad económica también ocurre que son países donde hay más apertura en estas cuestiones, ¿no? Cuando hablamos de los países, o sea, hay un link muy argentino, creo que vos también lo debes haber escuchado mil veces cuando era muy chico, bueno, ¿qué querés que seamos Suecia? Ujú. O sea, es como que tenemos Suecia vinculado a el mega estado en el que está todo bien, el país por lo menos en el que está todo bien, y cuando empezás a raspar un poco, no, lo que pasa es que era el estado de modelo del estado de bienestar en la década del 70, pero seguís raspando un poco más y te encontrás con un país bastante abierto, con mucha libertad, y calculo que debe estar Sí, en sí, el top 10 de los países que acabas de mencionar. sin duda es parte de esto, lo que pasa es que también Suecia tiene un estado grande, en los 90 entra en una crisis ahí de gasto público, bueno, tiene algunos ajustes. Siempre ha estado en los primeros 25 países en materia de libertad económica, porque a pesar de tener altos impuestos y a pesar de tener alto gasto público, tiene una economía muy desregulada y demás. Ahora, en materia de vida personal, sí, ahí hay mucho respeto por las decisiones individuales, ¿no? Eso sin ¿Cuál duda. es hoy el país más libre económicamente? No revisé el último Bueno, índice pero de libertad económica, pero ha estado en Singapur, cosa que no es el mejor ejemplo de un país democrático, porque Singapur tiene ahí una cosa medio extraña, no sé muy bien, el sistema político es un poco autoritario. ujú. También ha estado Hong Kong. Chile supo estar en el puesto número 7, ahora creo que cayó abajo del 20. em, pero suelen aparecer Nueva Zelanda, Dinamarca también, sí, en los primeros 10 puestos, ¿no? Dinamarca es un país que también es bastante abierto en lo social. Sí, 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 también, también. Claro, porque Singapur es todo un tema. O sea, Sí, sí. Singapur no sería como Lo el agrego yo, ejemplo si de este querés. Tiene caso. un sistema bastante autocrático y autoritario, y siendo una ciudad-estado, Mm, básicamente, con penas excesivas para delitos que en otros países no lo son. claro. Eh, pero sí, Por Dinamarca eso, o sí. sea, digamos, pueden convivir países con economías libres y gobiernos autoritarios. Lamentablemente hay que aceptar esa realidad. Pero bueno, tampoco es que sea la norma, digamos, ¿no? Por eso te digo, o sea, Ahora, cuando... para no venir a la Argentina, Estados Unidos, por ejemplo. Estados Unidos en la actualidad, el Estados Unidos desde el gobierno de Obama para acá. Mm, O sea, yo no quiero hablar de Trump, pero de Obama para acá. O sea, porque se da como una sensación de que cada gobierno es producto del anterior. ¿Cómo describirías o qué explicación le encontrás al proceso de tener un presidente popular, conservador y proteccionista? sí, bueno, a ver, en primer lugar,
justo mencionaste Estados Unidos. En Estados Unidos siempre hay mucha información y muchas encuestas y demás, ¿no? Entonces yo siempre, cuando se da este debate entre, bueno, liberales, libertarios, conservadores y demás, ¿no? Hay un sitio en Estados Unidos que se llama I Side With, es decir, yo estoy del lado de tal cosa, ¿no? Entonces se le hacen grandes encuestas en ese sitio y votan, pero millones de personas. Entonces tenés muestras gigantes de votos. Y en temas como, por ejemplo, adopción homoparental, aborto, ley de legalización del aborto, legalización del uso y el consumo de drogas. En todas esas cosas, quienes primero se definen como libertarios, mayormente votan a favor. Mientras que quienes se definen como ser del Partido Republicano, bueno, están en contra, están mayormente en contra del aborto, están mayormente en contra de legalizar las drogas y están mayormente en contra de la adopción homoparental. Entonces ahí aparece una diferencia interesante entre republicanos, que serían más conservadores, y libertarios, que serían claramente más liberales, pro libertad individual, ¿no? Ahora, lo de un gobierno como el de Trump, digamos, que parece ser liberal en la economía porque quiere desregular la economía y dice ser muy antisocialista y demás, pero después lanza un discurso completamente nacionalista que tiene una consecuencia natural que es el proteccionismo. Bueno, claramente se cae esa figura de un Trump liberal. Es un nacionalista. Es un nacionalista, además conservador en algunas cuestiones por lo menos. Que también es una postura política válida. O sea, No, por eso, digamos, es otro espectro, Ujú. es otra, por eso, como te decía, los republicanos. Ahora, hay muchos republicanos que tampoco van a estar de acuerdo con el proteccionismo, porque, digamos, el proteccionismo es una idea bastante deslegitimada desde el punto de vista económico, ¿no? Digamos, nadie la defiende. La defendimos en América Latina por un montón de años y nos dimos cuenta que era un fracaso. Digamos, y primero salió Chile, después la abandonó Perú, después la abandonó Colombia, que se abrieron al mundo, que empezaron a comerciar internacionalmente, a firmar tratados de libre comercio. Pero Estados Unidos fue el líder en eso. Estados Unidos, digamos, durante todo el siglo XX fue un país completamente abierto, comercia, exporta, importa. em, y me meto mucho en la economía, ¿no? Pero digamos, también es una característica de países desarrollados tener, entre comillas, poca industria. O sea, es normal, los procesos de desindustrialización ocurren cuando te haces más rico, tu economía se transforma en una economía de servicios. Entonces, es muy problemático todo el discurso industrialista y nacionalista de Trump y además es muy malo para la economía, está trayendo muy malos resultados. Probabilidad de recesión, las tasas de interés de los bonos norteamericanos están en el nivel más alto de los últimos por lo menos 15 años. Entonces, bueno. Atención ahí, ¿no? Yendo a la cuestión más económica, Mm. tu especialidad. No que no sepas de lo social, o sea, está clarísimo que también sabes. Pero yendo a la Ah. cuestión más bien económica. ¿Hay dogmatismo o en el... Viste que siempre se habla de heterodoxos u ortodoxos Mm. en lo económico. Y la verdad es que cuando uno agarra un plan económico, por más que no sepa mucho de economía, con saber algo muy elemental como de dónde viene cada idea, te encontrás con que hasta el más ortodoxo de los planes tiene alguna parte por ahí que decís, bueno, esto es mercantilista, bueno, esto es de otra escuela. ¿Y es pragmatismo? Y en ese pragmatismo, a veces las ideas te entran en crisis o decís, bueno, ya fue, yo creo en esto, pero tengo que hacer lo otro. No, yo creo que es un poco de todo. O sea, es un poco de pragmatismo y a la vez tiene consecuencias para las ideas, digamos. Vamos a poner el caso del cepo, por ejemplo, ¿no? Digamos, hoy podríamos decir no hay cepo, aunque hay ahí alguna cosita, pero bueno, supongamos que hoy no hay cepo. Digamos, bueno, por 1 año y 2 meses, más o menos, por 1 año y 3 meses, hubo cepo con un gobierno libertario, con un gobierno que decía ser el más liberal de la historia económica argentina, ¿no? Y sin embargo tenía cepo. Ahí hubo pragmatismo. Las transiciones son difíciles de mirar, de estudiar. Entonces, bueno, creo que se tomó una lección del pasado, para mí una lección mal aprendida, pero la idea de que como Macri salió del cepo rápido, le fue mal a la economía por eso. En realidad a la economía no le fue mal por eso, a la economía le fue mal porque Macri no arregló el problema fiscal. Milei desde el primer día decide arreglar el problema fiscal, más o menos lo hace con éxito, ya está, podía salir del cepo. Pero bueno, estaba esta idea de que si no tenemos cepo, el dólar oscila demasiado y si el dólar oscila demasiado es muy difícil bajar la inflación. Entonces, ¿qué hicieron?
Hicieron un plan ortodoxo desde el punto de vista fiscal, un plan relativamente ortodoxo desde el punto de vista monetario y un plan con una pata heterodoxa que era mantengamos el control de cambios para que poder manejar el dólar oficial un poquito como tenemos ganas. Bueno, está bien. En retrospectiva vamos a poder decir más o menos salió bien. Si uno mira la experiencia chilena, tampoco que fue de un día para el otro liberalizamos todo, digamos. Hubo lugares de shock y hubo lugares graduales, y la verdad es que tuvieron controles de capitales, no quiero decir cepo, pero controles al ingreso y la salida de capitales por casi 20 años. Entonces, bueno, pero igualmente esto tiene un peso para las ideas, porque el día de mañana viene un joven activista libertario y dice hay que liberar todo, y le van a decir, pero acordate que en el año 2023 ni Milei pudo salir del cepo, ¿no? Entonces, bueno, y sí, claro, pero es un poco de todo. A la larga creo que en la medida que la tendencia siga siendo hacia medidas de libertad económica y de liberalismo, bueno, Argentina terminará siendo un éxito gracias a eso, y eso va a ser lo que importa, ¿no? Y como vamos pimponeando entre las dos patas que nunca coinciden, una aclaración, Adam Smith, o sea, cuando Adam Smith escribe, no existía el economista como una carrera, él era profesor de filosofía moral y entonces partiendo de la base de que su Muy pensamiento... moderna la carrera de economía. Acá en Argentina Sí. creo que se funda en los años 50 del siglo Sí. pasado. O sea. Sí. Partiendo de que Smith escribía desde un punto de vista filosófico y que todas las revoluciones liberales, la americana, la francesa y las de independencia de Latinoamérica, todas estuvieron nutridas por una cuestión de la religión no tiene que entrar en estas constituciones. ¿Qué vuelta le encontrás a esto de meter frases religiosas? No hablo de la Argentina, lo hablo como fenómeno global. Cuestiones religiosas o frases religiosas o pararse en motivaciones religiosas en Estados Unidos es tremendo. Todo está atravesado por el Nuevo Testamento, por el Antiguo Testamento, por las Sagradas Escrituras. Que nos bendiga Dios. O, no sé, la fuerza del cielo, o lo que sea, siempre hay un componente religioso en el medio, cuando el liberalismo viene de una parte en la cual la religión era lo contrario. Estamos hablando de saliendo del Renacimiento y la religión era el sinónimo de opresión. ¿Cómo es que el liberalismo vuelve a tomar discursos que antes eran opresivos? Muy interesante. Es un poco preocupante, pero te digo dos cosas. Justamente te decía Hume y Smith, ¿no? Que eran muy amigos. Hume era, el libro se llama El infiel y el profesor. El profesor es Smith y el infiel es Hume, porque era un abierto ateo. Entonces, claro, la comunidad de la época eran mundos muy religiosos, donde imagínate la gente encumbrada sobre todo, y a él lo miraban con un desprecio, con un escepticismo terrible. Claro, lo de Hume era terrible. Y Smith siempre fue como muy más suave y no quiso posicionarse tanto, pero bueno, se sospecha que creía lo mismo que Hume, solo que no lo decía tan abiertamente, ¿no? Entonces, es interesante esta vuelta, como estos discursos así como donde que se moja el pancito en la cosa un poco religiosa, qué sé yo. Puede que sea una estrategia. Hay un texto de Murray Rothbard. Rothbard sería como el filósofo anarcocapitalista más importante y moderno y demás, que viene de la escuela austríaca y demás, que se llama Populismo de Derecha. Literalmente se llama así el título, Populismo de Derecha, ¿no? Un manual. Exacto, y te dice una estrategia para el movimiento paleo. Paleo sería algo así como el movimiento paleo libertario, es bueno, somos libertarios, pero a la vez valoramos ciertas cuestiones de las bases, de las raíces. Y en ese texto, que no es muy largo, de tener 5 páginas, te lo voy a poner así. Él dice, está muy bien lo que hemos hecho los libertarios. Te persuadimos, vamos, hablamos desde la doctrina, tenemos claras nuestras ideas, pero no puede ser que sigamos siendo vistos como estos hippies, que lo único que le importa es la libertad individual y entonces andamos fumando y vamos a Woodstock y qué sé yo, como una cosa así, como diciendo, che, libertarios, pongámonos serios. Tenemos que tener algún discurso que resuene un poco más con el tipo de gente que vive en los Estados Unidos. Y ahí dice, ¿y el tipo de gente que vive en los Estados Unidos cómo es? Es toda religiosa. Hay católicos y hay protestantes y católicos. Entonces, tenemos que ir más a eso, tenemos que resonar con los valores de esa gente. Entonces, el valor de la familia, la importancia, defendamos la familia. Cedamos en algo, dice, ¿no? Entonces, un enfoque de Rothbard que ya no está en su rol de científico, quiero buscar la verdad, sino que está en un rol de cómo hacemos los libertarios para ganar las elecciones.
¿Cómo hacemos los libertarios para hacer un movimiento más bien masivo? Y bueno, tal vez estas cosas que mencionás vos, que hacen líderes acá o allá, tengan que ver un poco con esto. Por ahí no es un movimiento consciente, pero alguien se dio cuenta y dijo, che, esto da votos, mirá todo este grupo cómo nos apoya ahora. Ahora, Reagan, si no me equivoco, debe haber sido el primer presidente de los Estados Unidos en utilizar la palabra libertario para referirse a buena parte de su pensamiento. Lo hizo en una entrevista, hablaba Ajá. directamente de libertario. Ni siquiera decía, porque en el léxico norteamericano hablar de liberal es ser un progre de izquierda. Él hablaba de libertario. Sin embargo, estabas hablando de Reagan. Si el discurso masivo termina captando la atención y los votos, ¿cómo haces el día después para decir, nos paramos en la década del 80? Imaginemos que Reagan estaba a favor de golpe no sé, del matrimonio igualitario. ¿Cómo hacía para convencer a sus votantes de que no los estaba traicionando? No, difícil, difícil. Es como, sí, digamos, es como acá, digamos. Sí, sí. Lo que pasa es que, digo, Porque una cosa no es voy a meterme en tomar tu vida ejemplo. y otra cosa es, bueno, yo me quiero casar. No, no te puedes casar. O sea, sí, o sea, a lo sumo igual podés convencer diciendo, bueno, esta es la institución que yo defiendo, digamos, Reagan por ahí puede decir yo defiendo el matrimonio heterosexual, Ujú. pero vamos a permitir que otros también puedan eh, tener el derecho, ¿no? Porque acá la cuestión con el matrimonio igualitario es una cuestión de igualdad ante la ley. Porque claro, la posición más libertaria es ¿por qué el Estado siquiera tiene que ingresar en el medio de un contrato entre privados, ¿no? Que no haya matrimonio directamente. Claro, que no haya matrimonio y si lo hay, bueno, que lo dé la iglesia. Y si la iglesia tal quiere casar solo heterosexuales, bueno, tendrá le vamos a respetar la propiedad privada. Ahora, si hay una iglesia en algún barrio de la ciudad de Buenos Aires o de Estados Unidos que tiene ganas de casar homosexuales, también habría que respetarlo. De última sería un problema de la propia iglesia, ¿no? Em, pero bueno, dado que el Estado hace el rito, dado que el Estado pone jueces, pone recursos, firma, etcétera, y reconoce la unión, bueno, está dejando a un montón de la gente afuera cuando reconoce la unión solo para hombres y mujeres, y no para mujeres y mujeres o hombres con hombres, ¿no? Entonces, es un reclamo de igualdad ante la ley, y la igualdad ante la ley es un pilar del liberalismo. Digo, derechos individuales. Bueno, pero ¿para quiénes? No, para todos por igual, blanco, negro, gordo, bajo, alto. Entonces, es gay, hetero. Entonces, por ahí pasa la cuestión, ¿no? Entonces, ese es el eje de la discusión. ¿Vos le atribuirías a Rothbard este fenómeno de que existan presidentes o mandatarios que son populares con ideas que antes eran impopulares? No, 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 de ninguna manera. Solo digo que hay algunos textos que, bueno, que por lo menos ayudan a entender la realidad, digamos, si fuera todo producto de un autor que ha tenido tanta influencia, no es así. Aparte que, qué sé yo, Rothbard se murió creo que en los años 90, en la emergencia de Milei del año 2023. Yo creo que confluyen un montón de cuestiones, ¿no? Digamos, en Argentina en particular vos tenías una economía completa, en Argentina en particular es una economía que funcionaba muy mal, producto de las políticas de siempre, la redistribución del ingreso, el socialismo del siglo XXI, el kirchnerismo, los controles de precios, bueno, cosas que ya toda América Latina ya sabía que no funcionaba, salvo Venezuela y nosotros. Bueno, a eso tenés que sumarle que viene Macri, que intenta hacer un ajuste, una reforma, no hace el ajuste fiscal, y si bien toma medidas de liberalización en algunos sectores, bueno, al no hacer el ajuste fiscal, se choca contra una crisis de deuda. Y en ese contexto donde el kirchnerismo fracasa y Macri fracasa, aparece una voz, que es Milei, que es José Luis Esper, que son otros economistas liberales, algunos de los cuales estaban empapados de ideas de la Escuela Austríaca de Economía, y ganan legitimidad, porque ellos ya habían criticado desde el momento cero, che, ojo que si no haces esto termina mal. Y eso explica en gran parte la victoria de Milei, además de la personalidad de Milei. Creo que también su forma de ser es una forma de ser carismática, con lo cual también configura un fenómeno medio populista, porque hay un líder carismático, ¿no? Con un discurso de nosotros contra ellos. Entonces, bueno, se configura. Yo no digo que Milei haya dicho, listo, acá está el manual, la libertad avanza. A ver, leamos todos este manual y vamos a ser exitosísimos, ¿viste? No funciona así.
No obstante, ahí está el manual y vos podés chequear un montón de cosas que sí se ven en la realidad, pero creo que se dio más de forma espontánea. Bueno, Iván, nosotros tenemos que ir cerrando. eh, Como toda reunión para charlar sobre ideas de liberalismo, para que no lo sepa, pueden durar hasta que las velas ya no ardan. Pero te hago una última pregunta de respuesta breve, sí o no. Despenalización total de estupefacientes. Liberalización total de relaciones humanas. Adopciones homoparentales. Que cada uno haga de su vida lo que quiera, mientras no perjudique a otros. ¿Utopía o posibilidad? Yo creo que es posibilidad, no sé si es mañana. Deirdre McCloskey creo que dice, liberalismo es adultismo. Y es esto, si somos adultos, si nos comportamos como adultos, podemos convivir con todo eso. Pero claro, bueno, tenemos que el desafío de ser adultos. Pero el desafío de ser adultos es eso. Tu responsabilidad, tu consumo, tu vida. ¿Le haces mal a otro? Pagá las consecuencias. Entonces, en la medida que tengamos un lindo sistema jurídico que haga pagar las consecuencias de los actos indebidos a la gente que le joroba la vida al otro, yo feliz con eso. A eso tenemos que apuntar. Muchas gracias, Iván. Gracias, Nicolás. Iván Carrino. Nosotros nos vamos a un pequeño corte y enseguida volvemos con el último tramo de Más Complejo, por acá, el canal de la ciudad.